Estamos esta noche aquí reunidos para buscar la palabra de Dios, para buscar su presencia, para adorarlo a Él. Vamos a iniciar nuestra noche en oración. Cerremos nuestros ojos y oremos. Dios, gracias Padre por este tiempo que nos das. Gracias Dios por la misericordia que cada mañana tú nos regalas. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Tú nos guardas, tú nos cubres, tú nos guías. Tú guías nuestros pasos, Dios, y en ello debemos confiar, en tu divina providencia, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Colocamos en tus manos la predicación del día de hoy. Que sea tu palabra tocando, renovando cada mente, aún mi mente y mi corazón sean transformados en esta noche a través de tu palabra, Dios. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Vamos a, por favor, abran sus Biblias en el Salmo 108. El Salmo 108 tiene como título Alabanza y súplica. Un salmo de David. Dice: mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas, aún con mi alma. Despierten arpa y lira, a la aurora despertaré. Te haré gracias entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande, por encima de los cielos, es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hablado en su santuario. Me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es el casco de mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi calzado, sobre Filistea lanzaré gritos. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas, y Él pisoteará a nuestros adversarios. Amén y amén. Esta es palabra de Dios para su pueblo. Vamos a seguir, vamos a iniciar nuestro estudio. Esta es nuestra semana cuarta en este mes de diciembre sobre el Adviento, y el título de hoy es Encarnación y Natividad. Entonces, ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos mirando y estudiando en las Sagradas Escrituras sobre este mes de la Navidad, sobre la importancia de enfocar nuestra mirada solo en Cristo. Y en el día de hoy estaremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 14. ¿Sí? Veremos la encarnación y la natividad de Cristo. En este capítulo 2. Y si usted ha estado, si usted está en una iglesia y ha tenido algún tiempo en un hogar cristiano, para Navidad, esta sección de la Escritura yo sé que es familiar para usted. Ustedes recordarán que en este pasaje se nos enseña sobre María y José, que estaban en Belén de Judea. Van allí para ser contados en el censo. Ellos se dirigen a Belén para participar de un censo. María da a luz al niño Jesús y los pastores vienen a verlo, ¿sí? Entonces,
Como resultado de todo este resumen, los ángeles al final cantan: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Sí? Entonces, a medida que hemos estado pasando por las cosas de esta temporada, la temporada del Adviento, en esta temporada de Navidad, hemos estado trabajando para llegar a este punto. Los cristianos a menudo hablan de la segunda venida a Cristo, de Cristo, cuando Cristo regrese en poder y gloria, cuando Él juzgue al mundo con justicia y Él marcará el comienzo de su reino eterno. ¿Sí? Entonces, a lo largo del Adviento, sin embargo, recordamos y celebramos la primera venida de Cristo. Y nosotros tenemos esa imagen de Cristo envuelto en pañales, ¿cierto? Acostado en un pesebre, porque no había sitio en la posada, ¿sí? No había sitio en ese momento, no había un lugar para que ellos se hospedaran. El Evangelio de Lucas, al igual que los tres evangelios, nos presentan la persona y la vida de Jesucristo, su deidad completa. Ahí vemos, en esos evangelios, vemos su perfecta humanidad y su muerte y resurrección sacrificial. Y es una celebración de la gloriosa verdad de que el Hijo de Dios ha nacido para salvarnos, únicamente para salvarnos. Entonces vamos a iniciar nuestra lectura en Lucas 2. Por favor, ubíquese en Lucas 2, versículo 1 al 14. Y dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con él ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Amén. Perfecto. Entonces, como pudieron notar, vemos esta llegada de Cristo, ¿sí? Y quiero aquí hacerles unas preguntas para que por favor ustedes se cuestionen. ¿Y en alguna vez has pensado mucho en Jesús acostado en un pesebre? ¿Sí? Muchas veces en estos tiempos, como hablábamos anteriormente, nos imaginamos a Jesús en un pesebre. Pero la pregunta es, ¿alguna vez te has preguntado si Él lloró? ¿Necesitaba que le cambiaran el pañal? ¿Sí? O Él necesitaba que lo arrullaran para que Él durmiera. ¿Has pensado en cómo crecía? ¿Cómo fue el nacimiento y cómo de ahí empezó a crecer? ¿Cómo empezó a cambiar su voz? ¿Sí? Cuando Él ya empezó a crecer, a desarrollarse, pasó por esos incómodos años de adolescencia que muchos de nosotros experimentamos. Y es bueno hacernos estas preguntas, ¿cierto? Porque solamente a veces vemos a Jesús o acostado en un pesebre y en la cruz finalmente, pero
pero el desarrollo de él, a menudo pensamos en Jesús como un hombre, completamente desarrollado y bautizándose, enseñando, haciendo milagros, ¿sí? Y tenemos solamente esta imagen, pero vemos representaciones de él en la cruz también, clavado de sus pies, de sus manos, y pensamos en él después de su resurrección. Incluso podemos pensar en él actualmente en el cielo, sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Pero en Navidad se nos indica una y otra vez que recordemos su nacimiento. No apareció un día como un hombre adulto, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Cristo pasó por las mismas experiencias fundamentales que nosotros pasamos, que nosotros vivimos, y eso incluso incluía crecer en el vientre de su madre y nacer, ¿sí? Ahora lo que queremos notar aquí es el detalle histórico que se nos da. Entonces yo quiero que miremos en pantallas el versículo 1 y 2. Solo en los dos primeros versículos tenemos el tiempo de nacimiento de Jesús que se nos da, ¿sí? En aquellos días, dice el versículo 1, ¿qué días? ¿Qué días son lo que nos indica ahí? Ese versículo 1 comienza, y aconteció que en aquellos días, no sabemos qué días, no solo cuando Augusto era César, emperador de Roma, específicamente cuando emitió un decreto, fue ahí cuando él emitió un decreto para que se hiciera un censo de todo el imperio, ¿sí? Este fue el primer censo ordenado por Augusto después de asumir el cargo, y se llevó a cabo mientras Cirenio era gobernador de Siria, ¿sí? Esto también lo vemos acá en el versículo del 1 al 2. Cirenio fue gobernador de Siria en dos ocasiones. Primero del 6 al 4 antes de Cristo, luego de nuevo fue gobernador del 6 al 9º año después de Cristo. Sin embargo, este primer registro habría comenzado bajo el primer mandato de Cirenio en el año 6, cuarto antes de Cristo, ¿sí? Ahora bien, en aquellos días, un censo, un registro de todo el imperio habría llevado un trabajo y un tiempo muy largo, ¿sí? El imperio romano era enorme, se extendía desde la actual España hasta Turquía, bajaba a través del Medio Oriente hasta Egipto y cubría todo el norte de África hasta actualmente hoy Marruecos. Entonces, imaginémonos todas estas personas que vivían en estos lugares tenían que ser contadas, ¿sí? Entonces no se realizaba un censo como se hace hoy en día. Hoy en día tú sabes que las personas pueden entrar a la web, responder unas preguntas, ¿sí? Es muy fácil, pero en ese tiempo nadie llegó a la puerta a tocar para llenar el formulario, o nadie fue a tal punto para inscribirse, sino que se establecieron lugares en cada una de las ciudades principales, y esto afectó el lugar del nacimiento de Jesús. Entonces, por este censo se establecieron lugares, y obviamente pues todo este mundo de personas moviéndose afectó el nacimiento de Jesús, que lo vamos a ver más adelante. Pasamos al versículo 3 al 5. Para ser contado, para hacer este censo y ser contados, cada persona tendría que ir a su propio pueblo o a su pueblo natal, ¿sí? Que es lo que vemos aquí en el versículo 3. Ahora bien, José vivía en Nazaret de Galilea, pero no es de aquí donde es José. José era de Belén, de Judea. Entonces, él fue allí para ser contado porque él era de la casa y de la línea familiar del rey David. Es un detalle bastante importante que José es de la casa y del linaje de David, como también lo es María, y que tenían que ir a la ciudad de David, o sea, Belén, el lugar de donde era el rey David. Y la razón por lo que esto es importante es porque Belén fue profetizado como el lugar del nacimiento de nuestro Salvador. Y esto es muy importante que lo tengamos bien claro. Miqueas 5:2 dice, voy a leerles: pero tú, Belén, que eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí uno
para ser príncipe sobre Israel, en cuyos orígenes son antiguos, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén, ¿sí? Entonces, lo que también es significativo es que Cristo vendría a través de la línea de David. En 2 Samuel 7, del 12 al 13, el Señor le dijo a David: después que mueras, levantaré a un niño de tu propia descendencia. Estableceré su reino para siempre, y yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces, es impactante y bastante importante poder entender esto. ¿Cómo puede ver María está comprometida? ¿Sí? Con José, en el versículo 5, podemos ver que María está comprometida, ella está comprometida a ser su esposa, pero el niño en su vientre no es de José. María era virgen, como todos lo sabemos, nunca había tenido intimidad con un hombre, y debido a que se refieren a ella como comprometida, eso nos dice que a pesar de que están viajando juntos, aún no han consumado su matrimonio. Y pues para algunos se preguntarán, ¿cómo está embarazada María? Si es virgen, ¿cómo es posible que ella esté embarazada? Y solo un capítulo antes esa pregunta fue respondida. En el capítulo 1 se nos dice que un ángel visitó a María y le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora escucha, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Sí? María dijo: ¿cómo va a suceder esto? Ya que no he tenido intimidad con ningún hombre. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos que sucedió lo que el ángel le dijo a María y efectivamente Jesús nació. Ahora miren conmigo, perdón, miren conmigo el versículo 6 al 7. Bueno, aquí algunas personas tienen una idea equivocada sobre algún tipo de posada, ¿no? O posadero, o el nombre de gerente de hotel, ¿sí? Como una persona cruel. Cuando leen estos pasajes, pueden darse una imagen de una persona cruel e insensible, ¿sí? Y podrán decir: ¿qué tipo de hombre es este tan horrible que rechaza a una mujer embarazada que está a punto de dar a luz y le dice: ve a dormir al establo, mujer, ve allá ahí a tener a tu hijo? Y las películas y los libros infantiles sobre el nacimiento de Jesús ayudan y refuerzan esta imagen, ¿no? Que es errónea. La palabra posada, que es lugar de alojamiento en el versículo 7, en esta versión, que es la versión de la Biblia de las Américas, dice mesón, ¿sí? Pero la palabra posada, lugar de alojamiento, en el versículo 7 es en realidad la palabra para una habitación de una casa. Ellos estaban buscando la habitación de una casa. María y José se iban a quedar con la familia. Muchos otros miembros de la familia también tuvieron que venir a ser contados, porque recordemos el censo que en ese momento se estaba efectuando. Y Belén, como otras partes, otras ciudades durante este censo, estaban llenas, estaban abarrotadas de visitantes. Entonces no era una condición pues muy favorable, ¿no? No había suficiente espacio en las casas de las familias. Todos los vecinos también tenían familiares en pueblos cercanos. José y María fueron colocados en el área de los establos. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús nació, literalmente nació en el granero y se acostó en un establo. Literalmente, un establo es un comedero para ovejas o ganado. Y podemos imaginarnos las condiciones de un estadero
¿sí?, de un comedero de animales. Su olor, su condición, todo, ¿no? O sea, todo lo que implica estar en un lugar así. Ahora, estos podrían ser detalles curiosos, pero lo que queremos reconocer claramente aquí es que Cristo realmente dejó atrás las glorias del cielo para salvarnos. O sea, Jesús se despojó totalmente y dejó atrás la gloria para salvarnos. Y lo que también queremos ver es la información histórica muy específica que se nos ha dado, ¿sí? Gentes, lugares, tiempos, todo esto cumpliendo, todo esto es un desarrollo de situaciones que lo único que nos muestran es el cumplimiento de lo que Dios anunció de antemano en su palabra. Entonces, esto nos lleva a nuestro primer punto, que es Dios cumple su palabra. Son datos, pero son mucho más que datos. Realmente todo esto nos lleva al cumplimiento de la palabra. ¿Alguna vez tú te has preguntado sobre eso? Sobre Dios cumple lo que Él ha dicho, lo que Él promete, ¿realmente hará lo que Él dice? Y muchas veces cuestionamos el cumplimiento y la veracidad de Dios por las situaciones que estemos viviendo. Pero tú ya sabes que así es como evaluamos la confiabilidad con las personas, ¿sí? Así es como nosotros evaluamos si se puede confiar o no en una persona. Mira lo que alguien dice, luego mira, tú miras lo que hacen, luego dices si son confiables o no confiables. Dependiendo si hacen lo que dicen, tú puedes decir es confiable esta persona, o realmente dice una cosa y hace otra, no es confiable esa persona. La Biblia es la palabra de Dios y desde el principio Dios ha prometido un Salvador. Desde Génesis hasta Apocalipsis Dios habla de un Salvador. Dios promete un Salvador. Alguien que nos liberará de nuestros pecados, alguien que nos haga justos con Dios, delante de Dios, alguien que aplastará la cabeza de Satanás y alguien que vencerá a la muerte y nos dará la vida eterna. Eso es lo que todo el tiempo Dios ha prometido en su palabra. Y muchas veces a lo largo de muchos años Dios ha dicho esto, y 700 años antes de Cristo el Señor habló a través de Isaías diciendo, voy a leerles Isaías 7:6. Dice, esto será una señal para ti, la Virgen estará encinta, dará a luz un hijo y su nombre se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces podemos ver que el evangelio que proclamamos no es solo que Cristo ha venido, no es solo que Él ha dado su vida por nuestros pecados, y no es solo que Él ha resucitado, sino que también estas cosas ocurrieron exactamente según las Escrituras. El evangelio es evangelio también porque las cosas ocurrieron según como Dios lo dijo. Voy a leerles 1 Corintios 15 del 3 al 4. Dice, lo que recibí os lo transmití como de primera importancia. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es importante eso, conforme a las Escrituras. Dios es supremamente digno de confianza, ¿verdad? Dios es supremamente digno de confianza. La palabra es la verdad, no contiene ningún error. Y Dios siempre hace exactamente lo que Él dice. Ahora, con el nacimiento de un rey, uno esperaría que saliera un anuncio, y esto es justo lo que vemos a continuación, ¿sí? El anuncio de la llegada de un rey. Entonces vamos a pasar al versículo 8 al 9, miren por favor conmigo el versículo 8 al 9. Y en esta misma región, es decir, el área alrededor de Belén, habían pastores que vigilaban los rebaños de noche. El trabajo de un pastor
son las 24 horas al día. Las 24 horas al día tocaba cuidar el rebaño. Los ladrones, los depredadores no duermen, ¿verdad? Son comunes por la noche también. Por lo tanto, estos hombres están montando guardia todo el tiempo. Belén está justo al sur de Jerusalén y es donde se criaban los animales para sacrificio en el templo. Esos animales tenían que ser perfectos, sin defectos ni imperfecciones. Por lo tanto, el trabajo de estos pastores era muy riguroso, era bastante fuerte. De repente, podemos ver que al parecer un ángel del Señor se para delante de ellos y la gloria del Señor resplandece a su alrededor. Esto sería una luz brillante, resplandeciente en la oscuridad, tengamos presente la oscuridad. Así que naturalmente estos hombres estaban aterrorizados. Esto lo leemos en el versículo 9. Estaban aterrorizados. Y yo quiero que tú pienses por un momento, si vieras una luz resplandeciente en el cielo nocturno, en la noche, donde no puedes ver absolutamente nada, tú ya sabes, ¿verdad? El terror es una respuesta normal cuando las personas entran en contacto con un ángel del Señor. Leemos un relato tras otro del Antiguo Testamento acerca de esto, gente cayendo de rodillas e inclinando sus caras. ¿Por qué? Porque podemos pensar que vamos a morir, ¿cierto? Estas personas inclinaban sus caras en estos tiempos cuando ángeles los visitaban, gente cayendo de rodillas y pensaban que iban a morir. Cualquiera que sepa algo acerca de Dios sobre que Él es santo, ¿sí? La Biblia nos enseña que Él es 3 veces santo. Dios es tan santo que ni siquiera puede mirar el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Para los pecadores estar en su presencia es algo terrible. Su santidad es tan grande, que podría destruirnos. Amén. Y el hombre pecador en algún nivel entiende sobre la santidad de Dios. ¿Sí? El hombre pecador siente su indignación en la presencia de Dios y tiene mucho miedo. Pero el ángel no vino a aterrorizar a estos hombres, vino a traerles buenas nuevas. Y comienza diciéndoles, no tenga miedo. ¿Sí? Dice acá en el versículo 8 al 9, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Sí? Y comienza diciéndoles, no tengan miedo. Versículos 10 al 12, dice más, el ángel les dijo, no temáis. ¿Sí? Las buenas nuevas, que son de gran gozo para todo el pueblo, están aquí. Un Salvador ha nacido para ti hoy y Él es Cristo el Señor. Esas son las buenas nuevas que este ángel vino a decirle. La humanidad necesita de un Salvador. Necesitamos a alguien que se ocupe de nuestros pecados. Alguien que nos quite los pecados. Alguien que apartará la ira de Dios y nos hará aptos para estar en la presencia de Dios. Estamos en conflicto con Dios por nuestro pecado. Y el único que puede hacer esto es el Señor. Y aquí vemos que eso es exactamente lo que Jesús es. En el versículo 11 se usan 3 títulos para referirse a Jesús: el Salvador, Cristo y el Señor. Tú los puedes ver ahí claramente. Un Salvador que es Cristo el Señor. Estos títulos están juntos de tal manera que vemos claramente el Salvador es Cristo y Cristo es el Salvador. Es totalmente claro. El Salvador es Cristo y Cristo es el Señor. Nuestro siguiente punto, Dios mismo es el Salvador. Dios mismo es el Salvador. Cuando piensas en Dios,
¿tú le temes? Cuando tú piensas y meditas en Dios, ¿le temes? ¿O lo ves en su trono? ¿Lo ves detrás del estrado del juez, listo para tocar el mazo, el martillo y sentenciar el juicio? ¿O ves a Dios como un Salvador? ¿Conoces tú el amor de Dios? ¿Ves a Cristo en la cruz? ¿Lo ves acostado en el pesebre y le oyes decir, no he venido a condenar, he venido a salvar? La persona caída debe temer a Dios porque la realidad es que está bajo la condenación de sus pecados. Morirán en sus pecados y no entrarán en el cielo. Y esa es la verdad. Serán retenidos para el juicio final de Dios. Entonces serán enviados al infierno. Es lo que nos enseña la Biblia. Y hay muy buenas razones para que la gente tenga miedo de Dios. Pero también hay muy buenas noticias. No tenemos que tener miedo. Para los que están en Cristo, Cristo ha venido al mundo para obtener nuestro perdón, para perdonar nuestros pecados, para llevarnos a una relación correcta con Dios, para darnos la vida eterna. La persona caída se opone, va dirección contraria a Dios y están alejados de Dios, están separándose de Él, son incapaces de salvarse a sí mismos. Nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero la maravillosa verdad que celebramos en esta época de la Navidad es la verdad de la encarnación, que Dios mismo es nuestro Salvador. Esa es la verdadera Navidad, esa es la verdadera esencia de esta época. El Hijo de Dios se ha añadido todo lo que significa ser una persona humana real. Él ha venido a nosotros y podemos ir a Él. El Hijo de Dios se hizo hombre en todo el aspecto de un ser humano. Y ya sabes, a los pastores se les dice, esto será asignado para ti. Encontrarás a un bebé envuelto cómodamente y acostado en un comedero. La expectativa es que vayan a Cristo, que puedan acercarse al Señor y puedan hacerlo sin más miedo del que tendrías al acercarte a cualquier bebé, ¿sí? Esa era la noticia del ángel a estos hombres. Acérquense sin miedo porque ha nacido el Salvador. La buena noticia es que la paz con Dios es posible a través de la sangre de la cruz de Jesús. Y es una paz que se puede anunciar en su nacimiento. Seguimos, pasemos por favor al versículo 13 y 14. Y aparece entonces un gran número de ángeles alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los pueblos que Él favorece. El himno cantado por este coro de ángeles se conoce hoy como Gloria in excelsis Deo. Esto está escrito en primera línea en latín y es alabanza solo a Dios. La siguiente línea es paz en la tierra para las personas que Dios favorezca. Y a menudo pensamos en la paz, ¿verdad? Se habla mucho de paz en el mundo, en términos puramente seculares y mundanos. No a la guerra, ¿sí? Paz significa no a la guerra, no pelear con tu vecino, con tu cónyuge, mantener la calma, que nadie te moleste, que tú estés tranquilo, ¿sí? Pero con frecuencia pensamos en ello en términos terrenales. Pero la pregunta es, ¿con qué frecuencia pensamos en la paz con Dios? ¿Tenemos la paz con Dios? La paz de la que se habla aquí incluye estas cosas. Perdón. Pero es mucho más que.
Es mucho más que la ausencia de un conflicto. Es mucho más que la calma de tus pensamientos o la tranquilidad en este mundo. Es mucho más que eso. Lo que describe aquí es el bienestar de tu alma. ¿Mm? Es la ausencia de ese conflicto con Dios. Es la calma de conocer tu lugar con Él, con Dios, la tranquilidad de entender lo que viene más allá de esta vida. La paz que solo viene a través de la fe en Jesucristo. Esa es la verdadera paz. Cuando ese conflicto, esa separación que hay con Dios, son borrados y son quitados a través de nuestra fe en Cristo. Y nuestro punto final, podemos ver que nuestro punto final es: Cristo es nuestra paz, nuestra única paz. Y el problema aquí, hermanos, es que nuestra relación con Dios se ha fracturado. Y ninguno de nosotros somos capaces de arreglar esto. Es la razón de nuestras ansiedades, es la razón del sentimiento de inquietud de nuestras almas, es la razón de todos los miedos que experimentamos en nuestra vida, que hay alrededor en nosotros. Es la razón de todos nuestros quebrantos. La gente en este mundo está buscando desesperadamente la paz, pero la verdadera paz solo puede encontrarse en la persona de Jesucristo. La necesidad más profunda que cada uno tiene es la reconciliación con Dios. Y así no lo expresen, pero es la necesidad más profunda que tenemos. Es Cristo quien ha logrado esto. Solo Él es el camino, es la verdad y es la vida. Si Dios te ha salvado, alabado sea. Agradécele y dale gloria a Dios. Si estás en ese proceso con Él, ten la seguridad de que tu lugar está con Dios. Dios te ha traído a una relación de gracia con Él en Cristo, y eso nunca cambiará. Pero si estás aquí hoy y no puedes decir: Cristo es mi Salvador, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes decir: Cristo es mi Salvador? Y recordemos que el ángel declaró que estas buenas nuevas eran para todo el pueblo. La salvación es para todos los que reciben a Cristo a través de la fe. Y ese es el día en el que tú puedes recibir a Cristo. ¿Será tu día hoy? Así que al terminar hoy yo quiero que piensen en esto y pueden imaginarse a un gran rey sabio y maravilloso. Yo quiero que imaginen un rey que posee todo el conocimiento y el poder, siempre haciendo lo correcto, y todo lo que él hace, todo se inclina hacia él. Ahora imagínense un día en que una enfermedad mortal infecta a todo un pueblo, todo el mundo se enferma, ningún médico puede encontrar la cura a esta enfermedad. De hecho, los médicos también están enfermos y moribundos por esta enfermedad. Y por amor a su pueblo, este rey, con tanto poder, abandona su trono, se quita la corona, se pone ropa sencilla, recoge su maletín de médico y sale a sanar a su pueblo. Ahora imagínate que este rey no es solo un rey terrenal. Él es el Dios del universo. El rey del cual te estoy hablando es Dios mismo. Y el que está enfermo eres tú. Soy yo. Cuando este rey venga a ti, ¿no irás a él? ¿No iremos a este rey? ¿No recibiremos la curación? Él es el único que tiene la curación. ¿No aceptará su gracia y ese regalo inmerecido? Amén. Entonces,
con esas preguntas yo quiero que terminemos el día de hoy orando y pidiéndole al Señor que deseamos que Él sea nuestro Salvador. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, tú te hiciste hombre, te despojaste de tu gloria, de tu poder como Rey, para venir y salvarnos. Y a veces no calculamos y no imaginamos lo que esto representa para la salvación de nuestra alma. Y en esta época de la Navidad, Dios, pensamos en cosas tan vanas y seculares que dejamos a un lado la obra redentora única y suficiente para el ser humano. Gracias, Señor, hoy ponemos nuestra fe en ti, Jesús. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Tú eres el único camino, Señor. Y hoy creemos que tú eres nuestro único Salvador. Tú eres el único que puedes quitar ese conflicto, puedes quitar nuestros pecados para poder acercarnos y estar con Dios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra rebeldía, perdona porque nuestro corazón se inclina siempre a hacer lo malo, Dios. Hoy te bendecimos, te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor. Sean todas para ti. Y permítenos, Dios, que no solamente en esta época, sino que durante toda nuestra vida podamos entender que tú, Jesús, que tú, Cristo, viniste a salvarme de mis pecados para reconciliarme y reconciliarnos con nuestro Padre. Te bendecimos, te alabamos, gracias por este tiempo. Colocamos en tus manos esta semana que viene. Guíanos, guarda nuestros pasos, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.